Y en el ámbito de la aplicación de la norma de policía, ya hablamos del artículo tercero, a quiénes se aplican, personas naturales, personas jurídicas, cómo se aplican solo a través del proceso único de policía. Pero entonces guarda una relación muy directa el artículo tercero con el artículo cuarto. ¿Me están escuchando ahí bien, cierto? ¿Sí me escuchan bien ahí? Sí, señor. Okay. Sí, señor. Bueno, entonces, el artículo cuarto, aquí está. Por ahí un resumen, yo creo que está, yo no sé si está todo o no. Alguien que lea el artículo cuarto para que miremos todo el contexto de la norma. Recuerden que hay que traer código a clase. El artículo cuarto nos habla de ese ámbito de la autonomía, perdón, del acto y del procedimiento. Esa autonomía que es por la cual consideramos obviamente que hay un derecho procesal policivo, moderno, actual, y que obviamente nos lleva a concretar la actuación propia del funcionario de policía dentro de un proceso que no tiene o que no debe, no es que no tenga, que no debe ceñirse por otra rigurosidad mayor que la otorgada por el mismo código. Cuando hablamos de actos de policía, no podemos hablar de actos administrativos. Ese es un tema que también tenemos que aprender a diferenciar. No podemos hablar de actos administrativos. Por favor, apaguemos micrófonos para que nos quede mejor escuchado. Ok, gracias. Entonces, los actos administrativos, de acuerdo a la norma de policía, o los actos administrativos policivos solo nacen una vez se termina todo el proceso. Y uno podría entender por qué la ley trató de hacer una diferenciación frente al tema. Ello en razón del artículo segundo del Código de Procedimiento Contencioso Administrativo, Ley 1437. Desde luego porque allá advierte la norma desde hace muchos años, incluso el decreto primero de 1980, que era el Código Contencioso anterior, que el código no se podía aplicar a los procedimientos militares y de policía. A los procedimientos, ojo, procedimientos. Entonces uno puede hablar de procedimientos o actos policivos, aquellos en donde se puede aplicar medios de policía. Pero también la norma, en el artículo cuarto, advierte de los procedimientos. Ya hablamos de procesos. Y para ello, el rigor de la norma advierte que se deben sujetar al proceso único de policía. Y también advierte el artículo cuarto que no hay remisión al Código Contencioso Administrativo. O sea, que los procesos policivos, los actos policivos, no se pueden llevar a través del procedimiento administrativo. Desde luego que no. Y eso, pues obviamente, tiene la relación entre el artículo cuarto de la 1801 y el artículo segundo de la 1437, por lo que vemos aquí en pantalla, se están viendo en pantalla. Porque es que la naturaleza del procedimiento policial o del procedimiento militar también es
de aplicación inmediata. Inmediata para evitar o remediar perturbaciones al orden público. Desde luego, cuando hablamos de la 1437, todavía estábamos hablando, en el 2011 estábamos hablando de orden público, no estamos hablando todavía de convivencia ciudadana a partir de del 2016 con el Código de Policía o de Seguridad y Convivencia. Desde luego, entonces, el artículo cuarto, si alguien lo tiene por ahí para que lo leamos, está dividido en dos partes. Una parte que advierte que ni los actos ni los procedimientos pueden ser sujetos o pueden llegar a ser sujetos del procedimiento administrativo por expresa prohibición del artículo segundo de la 1437. Punto. Eso queda claro. Desde luego, es para escuchar en descargos al ciudadano que está con menores de edad en el establecimiento de comercio 10 días, pues sería ilógico. En cambio, el procedimiento verbal inmediato permite que la actuación del uniformado sea ahí, inminente, rápida, inmediata, y que pueda entonces restablecerse la convivencia en favor de ese menor de edad de manera inmediata. De manera inmediata. No obstante, advierte, a reglón seguido ese artículo cuarto de la ley 1801, que las decisiones finales, oiga, las decisiones finales sí están sujetas al control contencioso administrativo. Ello en razón de que la misma norma advierte, por ahí si alguien tiene el código para que me diga, para que me lo lea, el artículo cuarto, advierte que... Yo aquí lo tengo. Listo, ya lo leemos. Bueno. Advierte que a las decisiones sí se le aplica la segunda parte del CEPAC. Recordemos las partes del CEPAC. La primera parte del CEPAC es toda la parte administrativa. Las actuaciones administrativas del Estado. La segunda parte del CEPAC es el control jurisdiccional a esas actuaciones del Estado. Es así que está dividido la ley 1437. Entonces dice el artículo cuarto, doctora Patricia, le amo. O quien lo tenga ahí, ¿fue Patricia? ¿Quién me dijo que lo tenía? Yo. Aquí lo tengo también. Artículo cuarto. Sí. Autonomía del acto y del procedimiento de policía. Las disposiciones de la primera parte del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo no se aplicarán al acto de policía ni a los procedimientos de policía, que por su misma naturaleza preventiva requieren decisiones de aplicación inmediata, eficaz, oportuna y diligente para conservar el fin superior de la convivencia de conformidad con las normas vigentes y el artículo segundo de la ley 1437 de 2011. Esa es la primera parte. Oiga, los actos y el procedimiento no tienen que ver nada con la ley 1437. No se mire la ley 1437. ¿Qué más sigue? Por su parte, las disposiciones de la parte segunda de la Ley 1437 de 2011 se aplicarán a la decisión final de las autoridades de policía en el proceso único de policía, con excepción de aquellas de que trata el numeral tercero del artículo 105 de la ley en mención. Oiga, el artículo 105, numeral tercero, dice cuáles son las excepciones. O sea, si tiene por ahí el código,
Contencioso administrativo lo leemos también. ¿Qué no cobija la jurisdicción contenciosa administrativa? Y allí dice que no cobija la jurisdicción contenciosa administrativa los juicios de policía. Y cuando hablamos de juicios de policía, por favor apaguemos micrófonos, cuando hablemos de juicios de policía, ya la Corte ha hablado muchas veces de que cuando hablamos de juicios de policía, hablamos de la protección a los bienes por perturbación a la posesión, tenencia y servidumbre. Entonces queda claro allí en el artículo 4, como leyó la doctora, esa primera parte, actos y procedimientos, nada que ver con la parte primera del 1437, pero la decisión final sí puede ser objeto del control jurisdiccional por vía de los medios de control, a excepción de lo que establece el artículo 105, numeral tercero, de los juicios de policía, que para efecto de los juicios de policía, lo tiene ahí, ya te doy la palabra, para efectos de los juicios de policía, no cabe sino la vía de tutela y no el control contencioso administrativo. Dale, doctora. Artículo 105, excepciones. La jurisdicción de lo contencioso administrativo no conocerá de los siguientes asuntos. Numeral tercero. Las decisiones proferidas en juicios de policía regulados especialmente por la ley. Juicios de policía regulados especialmente por la ley. Y el proceso policivo, si usted revisa, lo vamos a mirar más adelante, tiene una connotación muy de carácter civil en lo que tiene que ver con la protección a la posesión, tenencia y servidumbre. Cuando analizamos por el artículo 79, por ejemplo, que nos dice que para efectos de la protección de esos bienes y para la aplicación de las medidas correctivas del artículo 77, el 78, y uno podría entender que también las del 82, incluso del 81, se debe seguir una ritualidad que se encuentra en el mismo artículo 79, que tiene obviamente que ser complementaria del artículo 223. O sea, no quiere decir que no se aplique 223, jamás. Lo que pasa es que encontramos en el artículo 79 unas disposiciones especiales de aplicación para efectos de esos comportamientos contrarios a la convivencia. Como también, y eso ya lo decantó la sentencia T176 del 2019, que aunque algunos advierten que por ser una tutela interpartes o una decisión interpartes, no es de arribo tenerla como sustento. A mi juicio es necesario porque su obiter dicta constituye doctrina jurisprudencial, doctrina policiva desde el orden constitucional dado por el máximo órgano de control constitucional. Razón de peso para considerar que las consideraciones, valga la redundancia, que advierte la Corte en relación de la aplicación del proceso único de policía en estos asuntos
y que reiteró además que eran asuntos de orden jurisdiccional donde el inspector de policía ejerce función jurisdiccional, obviamente no jurisdiccional plena, porque pues, no lo puede hacer, y el artículo 80 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia también advierte que la decisión allí es statu quo, es precario, no obstante no deja de ser una decisión de carácter jurisdiccional, aunque precaria, y que por lo tanto, dijo la Corte en su momento, era objeto de tutela y no de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Como bien lo pueden ser las demás decisiones de las inspecciones de policía. Entonces, queda claro, para que me digan si les queda claro, que en el ámbito de aplicación, la autonomía del acto y el procedimiento nace de esa hoy regulación precisa y clara que trae el artículo 222 y el artículo 223, o que podemos decir que está contenida en el título del proceso único de policía, que está desde el artículo 213 hasta el artículo 234, que dan lugar a advertir que el proceso es verdaderamente autónomo. Que si bien el artículo 4 del Código General del Proceso advierte que el Código General del Proceso es aplicable a otros procedimientos especiales en cuanto hay alguna matiz de duda o cuando no hay claridad o cuando no hay norma que regule el asunto específico de que se esté dando dentro de el proceso, se pueda acoger a este. Tengo una pregunta, doctor. Disculpe. Sí. Qué pena. ¿Quién habla? Florentino. ¿Qué más, doctor Florentino? Bien, Bucaramanga también, ¿no? Bucaramanga. Sí, señor. Doctor, mi inquietud es la siguiente. Frente a esas funciones o a, o a esas, sí, a esas funciones que tiene el inspector de policía en forma o temporales que tiene el inspector de policía cuando tienen que ver con procedimientos que están en otras leyes, ¿sí? Como lo que vimos en el campo minero, Ajá. o de medio ambiente. Inicialmente hay la función del inspector de policía pues es temporal. Entonces esos actos por esa misma situación son temporales mientras la competencia llega a quien es que es la autoridad ambiental. Claro que sí. Esas decisiones ya de la autoridad ambiental sí son susceptibles de la aplicación del CEPACA. Es hasta donde he entendido, ¿cierto? Sí, señor. Correcto. Entonces, tanto las que tienen que ver con ambiental y minero, como las que tienen que ver con bienes de interés cultural. Exacto, bienes de interés cultural. O asuntos de salud también. Exactamente. Todo, doctor, lo que tenga que ver con funciones, digamos, temporales, como por ejemplo, doctor, los despachos comisorios. Bueno, los despachos comisorios sí sigue la misma ley y la ley 2030 el año pasado, que fue la que volvió otra vez a revivirlos, advierte que se sujetan directamente a como está en el Código General del Proceso, porque allí se les delega la función de parte del mismo juez, que tienen competencia y que les manda el chicharrón. Recuerde que para eso es un despacho comisorio. Oiga, hágame este favor. Vea, yo lo inviste las mismas facultades mías para que usted me haga esto allá porque yo no puedo ir. ¿Sí?
Bueno, entonces frente a, bueno, de pronto más adelante vamos a ver, usted creo que nos va a hablar más específicamente de lo del despacho comisorio, doctor, ¿cierto? Sí, sí, vamos a Bueno, hablar. entonces lo que yo entiendo es que hay de las funciones del inspector de policía se pueden presentar, bueno, como de pronto en muchas ocasiones nos ha pasado en diligencias de este tipo, oposiciones, bueno, todo lo que uno puede arguir teniendo en cuenta las fuentes del derecho. Ahora, doctor, para ir a la parte que tiene que ver, que vimos ahorita, lo que efectúa los juicios de policía, que es el de lo que efectúa a ver si llama el 105, ¿no? Numeral 4. Mira el tercero. Numeral tercero. Exactamente, sí, señor. Bueno. Es completamente autónomo, doctor, en las actuaciones, si le he entendido bien, de lo que encontramos en la 1801 del 213 al 234, ¿no es cierto, doctor? Sí, proceso único de policía. Bueno, entonces, lo que no tengo claro, doctor, es frente a ese proceso autónomo de policía, ¿cuáles son las decisiones del proceso autónomo de policía? O sea, o cuáles las que son susceptibles de los medios de control. En esa parte estoy como un poquito enredado. El fallo, solo el fallo. El fallo en los procedimientos, solamente el fallo. El fallo final, ya cuando quede ejecutoriado. O sea, recuerde que prácticamente, podemos decir que se convierte en acto administrativo solo cuando queda ejecutoriada la decisión. Y ahí pasa entonces al control jurisdiccional. Todos los demás actos no podrían ser sujetos de control, porque podría entenderse como actos preparatorios de ese acto administrativo. Y no podría hablar, incluso ya algunos lo han matizado o hablado desde la perspectiva del acto administrativo complejo, ¿cierto? O sea, los procesos, así como los procesos disciplinarios, los procesos policivos, podemos denominarlos como actos administrativos complejos, que solo es susceptible de control de legalidad o jurisdiccional el acto final. Porque el acto final recoge todo el procedimiento. Todo el procedimiento. Doctor, discúlpeme que podría llegarse a dar, podría, por vía de tutela excepcional, ojo, excepcional, que se ataquen actos dentro del proceso. Pero eso es muy excepcional y solo por una violación flagrante al debido proceso después de haber ejecutado la nulidad o la solicitud de nulidad dentro del proceso mismo y que se haya negado la nulidad. Ahí sí podría darse la tutela excepcional sin haberse acabado el proceso. Doctor, pero cuando una preguntita frente a eso, cuando ya hay fallo final, de todas maneras, por ejemplo, la nulidad simple o la nulidad por inconstitucionalidad se puede presentar, no directamente, o sea, no son medios de control así precisamente como, pero se puede. Sí, claro, todos los medios de control caben. Correcto, doctor, muy amable. Carlos Lucerna. Gracias, doctor. Una pregunta. Ese fallo final es en el derecho de policía. Usted de pronto más adelante son en efecto suspensivo o devolutivo o mixto o cómo. No, los fallos, las decisiones policivas, porque pues de pronto maneras consideramos que no se deben llamar ni fallos ni resoluciones, sino decisiones de policía. Son sujetas, obviamente, al control interno o susceptibles de recursos. Recuerde que es que los recursos son los controles que ejerce el mismo ciudadano o el mismo accionado dentro del proceso.
y son el recurso de reposición en subsidio del de apelación. Entonces, claro, hay los dos recursos. En los asuntos que son de única instancia, pues el recurso de reposición. Y en los recursos que son, y en los asuntos que son de doble instancia, pues el recurso de reposición y el de apelación. También tenemos que tener en cuenta que cuando uno va a la vía contencioso administrativa, usted debe haber agotado el recurso de apelación o la vía gubernativa de ese acto para poder acceder a la jurisdicción contenciosa administrativa por requisito legal, por requisito legal. La misma 1437 lo trae para poder acceder y ahorita la 2080 también, ¿cierto? El requisito de agotamiento de la vía gubernativa para poder acceder a la jurisdicción contencioso administrativa. Luis Ángel. Buenas noches, doctor. La pregunta mía va casi similar a la del compañero que estaba anterior. Cuando uno impone medidas preventivas del 97, Sí. ¿esa decisión sería objeto de control o no? De Sí, control. sí, claro, podría ser objeto de control porque está dentro de un proceso único de policía. Y sería o sea, la que finaliza, por así decirlo, porque nosotros de ahí remitimos a la autoridad ambiental. Exacto, y la autoridad ambiental tiene otro proceder diferente. Entonces, uno podría pensar en lo siguiente. Si la actuación preventiva del, del, del inspector de policía puede llegar a ser, obviamente, objeto de reparación directa y no de control de nulidad ante el derecho. Pero puede, de todas maneras, hay un medio de control. No obstante, puede uno analizar desde este mismo artículo cuarto que la decisión policiva, siendo autónoma, aunque preventiva, puede ser sujeta de control. Y la actuación administrativa por parte de la autoridad encargada, en este caso sería la corporación autónoma o la entidad que haya a aplicar la medida, que ya es una medida de carácter sancionatorio, no medida correctiva. O sea, son dos clases de decisiones diferentes. Tendrá también posibilidad de la acción contenciosa administrativa frente a esa otra decisión. No sé si te queda claro. Sí, doctor. Okay. Carlos Rico. Gracias. Buenas noches, doctor. Doctor, mi inquietud está con respecto a la actividad minera. Digamos, o sea, por ejemplo, la policía, un caso así esporádico, la policía hace un operativo, pero no llega sin ningún tipo de orden, hace una aparente captura, lleva a los mineros, los retiene 72 horas y después los suelta y los lleva ante la fiscalía, es que por minería ilegal, ahí no hay un procedimiento mal. Sí, claro, pero es un procedimiento que no es un procedimiento policivo, sino judicial. O sea, la Policía Nacional también hace procedimientos judiciales, acuérdense. Entonces, allí cuando está actuando la policía, no está actuando la policía desde el punto de vista de la actuación policiva, sino desde la actuación judicial. Pero no debería tener una orden. Entonces, en este caso, cuando analizamos el artículo, el de la destrucción de la inutilización, se pueden generar las dos acciones, una acción de tipo judicial y otra acción de tipo policivo en el mismo momento. O sea, si hay la flagrancia, la Policía Nacional, para efectos de la ejecución preventiva de policía, no necesita órdenes judiciales. Diferente es para la acción judicial. Si miramos el artículo que habla sobre el ingreso a residencia sin orden,
que es eminentemente policiva, la orden de registro, el registro de vehículos, que son eminentemente policivas, no requieren de decisión judicial previa, porque están en la órbita de lo preventivo y están en la órbita de buscar evitar la existencia o la ocurrencia de actos perturbatorios del orden social. Por eso ahí la Policía Nacional puede ejercer. Que comete abusos, eso es otra situación, que es posible. Si va a ser un procedimiento policivo, la retención no puede ser sino de máximo 6 horas. Y recordemos que si va a ser de judicial, no puede hacerlo sino por 36 horas. Entonces, si se pasa de eso, ya están en un delito, los uniformados. Eso ya es otro tema completamente aparte. Cuando el uniformado pretende hacer procesos policivos, puede hacer una retención o conducción, como lo dice el Código de Policía, y traslado para procedimiento de policía hasta la estación de policía por máximo 6 horas. Pero cuando va a ejercer la captura, flagrancia, tiene obviamente para dejar a disposición. Recordemos que la norma dice, el Código Penal, si está por aquí la doctora Patricia me ayuda, creo que no ha llegado, se advierte que son 36 horas para la audiencia, ¿verdad? Entonces habría que dejarlo a disposición lo más rápido posible. También encuentran una actividad minera y la Corte ya advirtió sobre el tema de que la policía podría hacer la destrucción, no obstante, obviamente tiene la posibilidad del ciudadano de presentar las acciones de reparación directa. Obviamente, podría pensarse también en la nulidad de resarcimiento del derecho. Y de hecho, cuando uno habla con los uniformados y les advierte en los casos, por ejemplo, de destrucción o de inutilización de bienes, que tienen control interno dentro del procedimiento. Esto es que el uniformado debe hacer un proceso verbal inmediato que termina con una orden de destrucción, la cual puede ser objeto de apelación y para lo cual el inspector de policía tiene 3 días para resolver. Entonces, si hay controles, que se cometen muchos abusos, sabemos que sí. De hecho, nosotros estamos llevando un procesito por allá de unas minas bueno, por allá eso se llama, eso es eso es de Tumaco, perdón, se decía Turbo, que obviamente siempre lo combinan con actividad minera ilegal, pero se ha logrado demostrar que sí era legal y demás, pero hubo destrucción y hay reparación directa, porque ya para qué la nulidad del centro del derecho. Carolina. Doctor, ¿cómo está? La pregunta es la siguiente. Yo tengo el personal uniformado que siempre dice que no puede ingresar a los establecimientos de comercio porque les tiran la puerta en la cara y no pueden ingresar. Y que asimismo pues no pueden ni poner comparendo ni nada, pero todo el mundo sabe que ahí pues se ejerce la prostitución y no tienen uso del suelo ni ninguna documentación que lo reglamente. Entonces, ellos me dicen, no, nosotros ahí no podemos hacer nada. En varias ocasiones yo también los he acompañado, pero pues igual, o sea, ellos cierran la puerta y nadie puede entrar ahí. Sí, claro. Es que si usted lo revisa, ¿Cómo qué la procedimiento se norma, puede hacer para poder pues iniciar? ¿O como qué haría ahí? yo como inspector de policía, listo,
veo que ocurre ese hecho, inicio mi proceso verbal abreviado por artículo 95, por artículo 92, numeral 12. Si sé pues que uno no tiene uso del suelo para hacer la Sí. suspensión de la actividad, involucrando al propietario del bien. No necesito a la policía en ese caso. O sea, ¿haría la notificación directamente con el propietario del bien? Sí, claro, el proceso verbal abreviado con él. Buenas noches, doctor. Bueno, Doctor, ese mismo gracias. procedimiento es Pero para perdón, terminemos uno y después otro y levantemos la mano para darle orden al tema. Bueno, sí, señor. Bueno, entonces, igual, o sea, ahí no podríamos empezar ahí nada, sino hasta con el propietario, porque el resto no podemos, no hay otro mecanismo, la policía no puede ingresar, o sea, es evidente que ellos no pueden hacer el ingreso. No se podría hacer ingreso porque es para acción policiva y menos para la acción penal. Es que para la acción policiva, leamos por ahí el artículo, ¿quién tiene ahí el código a la mano? Vamos a mirar. 157, algo por allá. Voy a ver si lo busco por acá. Patricia, vamos, váyame hablando. Patricia ha Yo, levantado la mano. Sí, 157. creo. Era de lo que estaba hablando es que ahora que yo tengo varios comparendos en donde la policía condujo a las personas y no hicieron informe ni nada, y entonces ellos dicen que como son comparendos virtuales, que con eso se tiene, pues, ¿a qué horas tiene uno tiempo de ponerse a revisar No, eso? señor, no, señor, ahí sí, Tener eso el sí, informe. completamente ilegal. O sea que uno puede tumbar todos los comparendos solo por la Todos falta esos del informe. comparendos, es que yo todos los comparendos virtuales los tumbaría, siendo Inspector, inspector de policía. yo lo nombro inspector ad hoc. Vamos a No, pues, mirarlo por aquí. Es el 163, ingreso a inmuebles sin orden. Solamente esa, vea, para socorrer a alguien de alguna, que una manera pida auxilio, para extinguir incendio, para dar caza a animal rabioso, para proteger los bienes de personas ausentes cuando alguien ha penetrado a la casa. Cuando desde el interior se proceda por vías de hechos contra personas o propiedades. Y para proteger la vida e integridad de personas, si en el interior se está manipulando, vaciando o utilizando juegos artificiales. No está porque está cometiendo otro comportamiento contra la convivencia. Por lo tanto, Carolina, la policía no puede ingresar. Bueno, doctor, entonces Claro, iniciaríamos así el proceso, entonces. sí. Muchas gracias, muy Patricia, mire, amable. y Patricia, mire, el artículo 158, traslado, 157, traslado para procedimiento de policía, es muy claro que debe informar uno a la persona trasladada, o sea, ¿dónde está el acta donde se dice que al ciudadano le informaron que lo iban a trasladar a la estación, que le dieron la oportunidad de llamar a una persona para que supiera que lo habían trasladado a la estación de policía, donde diga cuánto tiempo duró? Si eso está en el comparendo, vaya y venga, pero yo no lo veo. Usted en el acta de comparendo no aparece ese tema, ¿o sí? No, y los virtuales sí que le están quitando cosas. En el Por escrito eso. no tenía Entonces, hasta hojas yo le limpias. diría al policía, si no me trae esa acta, ese proceso, de una vez le digo que ese procedimiento es completamente nulo. Nulo de pleno derecho. Y si yo fuera el abogado litigante, bacanísimo, bacanísimo, porque hay un prevaricato por acción. Me lambo al policía. Chévere. Ángela Charcas.
Doctor, buenas noches a todos. Y así Eh, sean 6 horas detenido, 30 salarios mínimos le cuesta, gana uno ahí en reparación directa. Bueno, pensemos en eh, Ángela, sí. doctor, tengo una pregunta con respecto a ese tema del ingreso de la policía. Resulta que a mí me informaron que en un sitio van a realizar o están realizando una obra de construcción y parece ser que es como un conjunto cerrado, pero resulta que aquí en Ibagué, en la zona rural del municipio, se encuentra suspendida por planeación municipal todo tipo de construcción de vivienda campestre por un tema como de reglamentación. Entonces, yo le solicité a la policía, mi corregimiento es el más grande que tiene el municipio en extensión de terreno, y pues hay muchas cosas que pues uno no está como a la mano para estar en el sitio. Le solicité a la policía que fuera a verificar pues esos hechos que me habían llamado a comentarme. Pero resulta que la policía no ha podido ingresar al predio para verificar por el mismo tema que ese portón vive cerrado y pues no nos permite ver hacia el otro lado porque en ese predio hay como una montañita y eso no nos deja ver si en realidad están realizando una construcción. La policía me dice, pero ahí, ¿qué podemos hacer? Si no No podemos puede hacer nada. ingresar. Exacto. Entonces quedamos ahí como bueno, entonces esperamos a que construyan, a que hagan o qué hacemos, porque no se ha podido Mejor, porque verificar. después de que construyan, la demolición es mejor. Y Exacto, la multica es más cara. es más cara, sí, exacto. Entonces, pues en ese caso, doctor, realmente pienso que sí, que la policía no puede porque es un predio básicamente que está privado, está cerrado, tiene un portón con una cadena, un candado, y es No, es que difícil. la norma es clara. No se puede. Exacto, No sí. se puede. Ujú. No se puede ingresar. Listo. Por lo que nos había dicho ahorita anteriormente, doctor, sobre las maneras en las cuales no se puede ingresar a los predios, a ese predio, ¿cierto? Si el artículo 163 dice las 6 causales por las 160. cuales puede ingresar, Ok, pero en ninguna está que sea para ir a resolver o a verificar un comportamiento contra la convivencia. No lo está, sí, porque por lo desafortunadamente. regular ellos lo que hacen es que cuando ellos observan que hay alguien construyendo sin licencia, ellos hacen un informe de policía Sí, y lo pues deben hacer. sí, lo remiten a mi despacho y yo pues ahí ya obviamente lo que hago es citar A iniciar el proceso. para No, iniciar proceso. pero en este caso no es posible. No es Ok, posible. ni siquiera yo. Ni usted, menos si quiere. Menos, sí señor. Sí. Menos, porque aquí el artículo 163, solo la policía puede ingresar. Ok, No puede ok. ingresar ninguna otra autoridad, solo la policía. Listo, doctor, listo. Entonces, menos usted. Entonces, ahí hay otras maneras. Verificar por Google Earth, verificar entonces el cambio que hubo en el lote y la construcción, hacer seguimiento desde esa perspectiva, que lo podía hacer planeación municipal para verificar qué lotes se han ido modificando y todo eso, y pasa el informe de usted para poder llegar a iniciar el proceso. De lo contrario, no. Ok. Sí, Listo. tendríamos que utilizarse otro tipo de herramienta para poder Hay muchas hacer. herramientas. Hay Sí. muchas herramientas que se pueden usar. Muchas. Ok. Bien, vamos quedando claros, muchachos. Doctor, ¿y usar un dron? Claro, se puede. Pero tendría que iniciar el proceso verbal abreviado para poder ordenar una práctica probatoria. O si no, entonces, ¿cómo la inserta? A no ser de que el que use el dron sea planeación municipal en aras de la prevención y verifique y encuentre esas situaciones y pase el informe. El resto no sería posible. Carolina. Doc, y si en el establecimiento de comercio yo me hago pasar por una usuaria
y adentro hago el proceso del 223. No sé, se me ocurrió No, como, imposible, imposible, sería fraudulento. Yo como abogado le tumbaría el caso. Para la cárcel se va la inspectora. Claro. gracias, muy amable. No, pues se me ocurría porque pues digo, No, de no, no una es vez posible. salgo de eso, porque para notificarlos acá también es complicado y ya saben varias mañitas. Eso no es, eso es sencillo. Usted inicia el proceso, voy a hacer la audiencia y cita. Tranquilas que vamos a llegar por allá. Para eso está el aviso. ¿Cuál notificación? El aviso. Pone una pancarta de 10 bien grande ahí. En este sitio se va a hacer una audiencia pública por violación a la ley 18 para que todo el mundo lo vea y lo sepa. Y haga la audiencia ese día. Doctor, ¿y si hay una rendijita por ahí, un huequito donde se pueda mirar? Sí, pero eso no le va a servir a usted como medio de prueba. Cachangos. Bueno. Yo me siento como detective en esto. Eso es difícil. Bien. Uno quisiera, yo sé que ustedes quisieran actuar de muchas maneras, pero no es tan fácil. Digo, yo a veces quisiera hasta ponerme el uniforme y quitarle la coparendera al policía. Lo que pasa es que uno se va enamorando del tema. Eso les digo yo en mi despacho, me falta el pito y el uniforme. Bien, muchachos, vean. Entonces, frente al tema de la autonomía, podemos entender, o el ámbito de aplicación, que las autoridades de policía, a través de los principios del código, pueden aplicar o medios de policía o proceso único de policía para las medidas correctivas. No obstante, ya la Corte, por ahí en sentencias C-391 del 2017 y T y C 600 del 2019, advierte que hay un medio de policía que se llama orden de policía, que solo se puede aplicar a través de proceso único de policía. Tema interesantísimo, para el cual voy a traer a otro docente que nos va a hablar del tema. Ya este seminario está muy enriquecido, yo creo que se nos va a ir más de las 3 semanas. Ya estamos en la segunda semana y no hemos avanzado, no hemos llegado al proceso. Bien. Disculpe, doctor, en la C600 de 2019. Sí, señor. La otra, disculpe. C-391 del 2017. Ok, doctor, gracias. Entonces, vamos a mirar, ya que son en el ámbito de aplicación encontramos que son los medios de policía. Si miramos la norma dice que son instrumentos jurídicos, no son procesos. Son instrumentos con que se cuentan para dar cumplimiento efectivo a la función o a la actividad de policía. Obviamente la actividad de policía está solamente en cabeza de la Policía Nacional. De todas maneras, por ahí hay algunas discusiones de que algunos inspectores, algunas cosas o algunos momentos se ejerce actividad de policía por parte de las otras autoridades, pero desde el punto de vista del Código de Convivencia, esa actividad material de policía solo la hace la Policía Nacional. Y para efectos del cumplimiento de la función. Y que estos medios de policía se pueden clasificar en dos, obviamente, los materiales y los inmateriales. Cuando hablamos de inmateriales, obviamente hablamos de manifestaciones verbales o escritas. Y cuando hablamos de materiales, hablando de modo de que se debe ejercer un procedimiento para poder desarrollar la función. No obstante, también lo puede llegar a entender, o lo he entendido yo y así lo estoy escribiendo en la próxima obra, es que cuando hablamos de medios inmateriales, podemos también hablar de medios que no son invasivos.
a la dignidad humana. Un permiso, un reglamento, una autorización, una mediación, una orden de policía no invade la esfera de la dignidad. Como sí lo puede hacer los materiales, el traslado para protección, el traslado de procedimiento policivo. ¿Está invadiendo qué? ¿El derecho a qué? A ver, muchachos, si ahí me retienen y me trasladan para un procedimiento policivo, ¿qué derecho me están ahí violando? ¿O qué derecho me están cercenando en uso? No, así no me lo estén violando. A la libertad. La libertad. Cuando me dicen retírese de aquí, me están también cercenando un derecho, ¿cierto? El registro a persona, el registro a los medios de transporte. Y así por el estilo. Cuando analizamos todos estos medios de carácter material, se requiere de un proceder, de una actuación. Y si los miramos todos, requieren de tomar una decisión. Y de acuerdo a la resolución 3253, todos los materiales, todos los medios materiales con que puede actuar la Policía Nacional deben estar registrados, obviamente, en el comparendo de policía. En el comparendo de policía. Entonces, desde esa perspectiva, encuentra uno esa diferenciación. No solamente que los bienes, que los medios inmateriales sean meras manifestaciones verbales o escritas, sino que esas inmateriales no son invasivas a la dignidad humana. Mientras que los materiales sí invaden la esfera de la intimidad y desde luego la dignidad de los ciudadanos. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? De mi parte no, doctor. Tan juiciosos hoy. Ok. Pero entonces vámonos a lo que son los medios. No, doctor, Discúlpeme, gracias. yo tengo una pregunta, o más que una pregunta, es una inquietud. Sí. Buenas noches, primero que todo, saludos. ¿Quién? Patricia. Sí, señor. Sí, señor. Buenas noches. Buenas noches. Sí, doctora Patricia, cuénteme. Doctor, mire, yo quería preguntarle, el comparendo es la tirilla, ejemplo, que le dan a uno cuando, ejemplo, es un comparendo de tránsito. No. Desafortunadamente, el comparendo de policía, que es más ilegal que cualquier ilegalidad que pueda existir en una vida, Sí, señor. se puede dar o por un formato que tiene una comparendera del policía y que le tiene que dar copia a usted, o ahorita se inventaron el comparendo electrónico en donde si usted no da un correo no le llega nada y usted no se da cuenta que le hicieron. Porque mire lo que me pasó. Yo quiero contarle, pues, con la anuncia de los compañeros. Mire lo que me pasó. Nosotros tenemos una bodega, dos bodegas, una a un lado. Pero de la otra. si son de tránsito, no es tema de aquí, de nosotros, porque no lo resolvemos. Sí, no, pero quisiera preguntarles, es que yo quiero objetar eso, quiero objetarlo porque me parece muy injusto que un policía que va buscando, un policía de tránsito que va buscando un accidente o algo, el muchacho sacó la moto ¿cómo se llama? De la bodega que queda a la espalda y se metió por un callejón para llevarla a la otra bodega para que le dieran, pues, para llevar y todo eso, y donde estaban los cascos, pero no es ni media cuadra.
Sí, y el policía, inmediatamente el muchacho cuadró ahí, inmediatamente pues empezó súper agresivo y lo, como se dice vulgarmente, lo partió, que porque no tenía el casco puesto. Pero por eso el muchacho pues se fue por, es que no es ni media cuadra, o sea, llevando prácticamente la moto. Sí, pero eso es un tema, doctora, que ni siquiera lo sé manejar yo. O sea, no tengo idea del tema, del procedimiento. Del procedimiento, ok, procedimiento policial. Bueno, discúlpenme, doctor, es que Sí, tenía porque es un tema de tránsito. Sé que, sé que en el tema de tránsito, obviamente, también se le entrega el uniformado debe entregarle copia al comparendo y que obviamente usted tiene, creo que son 10 días para ir a la inspección de tránsito para pedir la audiencia pública y defenderse allá en el proceso de tránsito, porque la verdad no lo manejo. Ah, bueno, doctor, yo me voy a meter en esa vaca loca, doctor, que me parece muy tenaz eso. ¿Sí? Y así pasa con así pasa con los comparendos de policía. O sea, no se aplica lo que nos enseñó el doctor Rosso. Jamás. No, eso no lo aplica. Eso se aplica. Doctor, le agradezco, Listo. doctor. Bueno, le voy a continuar con su clase. Bueno, vamos a mirar entonces los medios de policía de acuerdo ahí están viendo pantalla, ¿cierto? No, Sí, señor. Ah, yo sí. ¿Qué están viendo? Ya. Artículo 150. Ok. Si miramos el artículo 150, habla de la orden de policía. La orden de policía, obviamente, como un mandato claro, preciso, conciso, dice que se puede manejar de manera personal o de manera general, pero también advierte el parágrafo de ese artículo 150 que se puede dar una orden de policía a través de proceso único de policía. Esto es proceso verbal inmediato o proceso verbal abreviado. Cuando analizamos el artículo 222, numeral cuarto, uno encuentra que por allá dice que el policía podrá dar la orden de policía o aplicar la medida correctiva. Y cuando analizamos el artículo 223, numeral tercero, literal D, que habla de la decisión, también encontramos lo mismo. El inspector de policía toma la decisión, dando una orden o aplicando una medida correctiva. Entonces, la orden de policía puede darse en dos sentidos, como medio de policía o como medida correctiva. Cuando es como medio de policía, no hay procedimiento para hacer. No se hace proceso único de policía. Y uno podría entender que hay, hombre, no llevo la cédula, vaya, tráigala. Eso es una orden de policía. Y podría ser válida. Y como lo dicen ahí, la norma puede ser de manera verbal o de manera que escrita. Entonces, vaya, traiga la cédula. Eso es de manera verbal. Acompáñeme allí. Por favor, deténgase para un registro del vehículo. Esas son órdenes de policía que no son sujeto de que se aplique artículo 35, numeral segundo. Por favor, apagar micrófonos, por favor. Ok. Entonces, cuando el policía le dice al ciudadano, detenga el vehículo para hacer un registro. Deténgase que le va a hacer un registro. Esa orden por tal
no puede ser objeto de aplicación del artículo 35, numeral segundo. Ah, es que le di una orden de que parara y no me la cumplió. Por no cumplirla, artículo 35, numeral segundo. No, señor. Ya la Corte dijo, en esa sentencia C391, muy bonita, por cierto, que solo se puede, es sujeto del artículo 35, numeral segundo, cuando esa orden se ha dado a través de un proceso único de policía. O sea, se hizo proceso verbal inmediato y el policía le dijo, por ejemplo, se le ordena al dueño del establecimiento que lleve a la estación de policía para mañana a las 10 de la mañana el pago de derechos de autor. Eso puede hacerlo el comandante de estación, decir, hombre, están todos los papeles en regla, pero es que me he pagado derechos de autor. No, es que esta situación está muy dura, puede pasar, ¿cierto? Entonces, no sé a quién pagarle. Si le pago a Saico, le pago a Ninco, a Asdaik, ¿cómo se llama la otra? A Simprol, a Garrido Abad, bueno, a cualquiera de esas que hay, como 20 y pico que ya queda en todo el país. Y el comandante, haciendo uso de ese tratamiento diferencial que nos enseñó el doctor Rosso, diga, bueno, usted tiene todos los demás documentos al día, el no pagar derechos de autor no altera la convivencia desde ninguna perspectiva, entonces le doy una orden en el comparendo de que le hago los descargos, le hace el procedimiento y le da la orden de que mañana, pasado mañana, o sea, debe ser clara la fecha en la cual debe cumplirse, pague esos derechos de autor. Esa orden, si no se cumple, sí puede ser objeto de aplicar al ciudadano artículo 35, numeral segundo, y el inspector de aplicar la multica tipo 4. Doctor, ¿puedo hacer una preguntita? Disculpe. Tranquilo, déjame terminar la idea, por favor. Ok, doctor. Pero es que no. Artículo 35, numeral segundo, hechos. No paró la moto cuando le levanté la mano. Y entonces, ¿cómo le hizo el comparendo? Eso no es. Para eso no se usa el comparendo. Yo, inspector de policía, de 100 comparendos, si acaso aplicaría uno. Ninguno pasaría por mi test, por mis análisis. Pero bien, no soy inspector de policía. Entonces, la orden de policía clara, precisa, concisa, de posible cumplimiento, además, que se puede aplicar de orden individual o general, que puede ser escrita o verbal, se puede usar como medio de policía o a través del proceso verbal inmediato o el proceso verbal abreviado, terminar como una decisión policial, la cual además es sujeta de los recursos de ley. Luis Ángel y doctor Florentino. Luis Ángel levantó la mano y Florentino que nos habló. Luis Ángel. Doctor, ese tema que usted está hablando es muy reiterativo aquí en el municipio. O sea, llegan en cantidades de que el policía le ordené que se identificara y no se identificó y dice la persona, ¿y cómo me hizo un comparendo? Si no me identifiqué, tan es así que ahí está el comparendo. Claro. Bueno, yo lo tenía entendido así como usted lo está explicando y no impongo esa multa tipo 4. Claro. Pero la pregunta mía es, si ese comparendo fue abiertamente ilegal y fue violatorio de todos los derechos de esa persona, ¿no habría lugar a revocar o no sé, a dejar sin efecto la participación en programa comunitario, aunque la persona no haya apelado? O sea, porque es que
Me No parece, porque, no porque usted no llega a tener el control. Tranquilo que lo vamos a ver cuando estemos por allá en la parte final, que estemos viendo el comparendo. pero ¿y esa No, persona cómo va a cumplir esa medida si ese comparendo fue ilegal, doctor? si no lo apeló, miau. Imagínese, la persona ni sabe, o sea, ni el policía ni le explica, ni O sea, sabe. usted no puede asumir el papel de juez constitucional porque no lo eres. Ese es un problema. Bastante grande. Si usted revisa la sentencia C-282 del 2017, 282 del 2017, la Corte advierte que usted asume un control solo por efectos de la apelación. Y ahí sí puede hacer un control de legalidad, de constitucionalidad. Si a usted no le dan la competencia, ¿y quién le da la competencia? El ciudadano. Con solo decir apelo, con solo decir apelo el ciudadano, ya usted asumió competencia y sí puede redecir y revoco la decisión del policía. ¿Sí? Listo, De lo doctor. contrario no podría. De lo contrario no podrías. ¿Ok? Listo, gracias, doctor. Doctor Florentino, que me había hablado ahorita. Y doctor, es como para una Se claridad. está poniendo como bueno, ¿verdad? Sí, señor. Doctor, la medida correctiva y la orden de policía son distintas, lógicamente, pues es disyuntiva la O. Se aplican, o sea, en el comparendo, ¿cierto? El medio es el comparendo. Se aplica o Si la es orden. por parte de la policía, sí. Sí, es por parte de la policía, sí. Cuando el policía procede a hacer orden de policía o medida correctiva, ese ya es la parte inicial del proceso verbal inmediato. No, sería un proceso verbal inmediato, no la parte inicial, sería el proceso verbal inmediato. Ya cuando lo apliques ya es el proceso verbal inmediato. Sí, señor. Correcto, entonces aquí cabe el recurso de apelación. Recurso de apelación. Listo. Para Correcto. poder acceder a lo contencioso administrativo, porque se puede solicitar a... Hombre, esas retenciones de que hablaba el doctor Carlos ahorita, bueno, esos casos, en el tema de minero, creo que fue Carlos Rincón, algo así, quien nos habló ahorita, o Lucerna, que nos hablaba de que los detenían hasta 72 horas y demás. Esos casos son los buenos. No es mucha la plata, pero ponen a chapalear a la policía y pobrecito el uniformado. Lo que pasa es que a veces por quererse hacer mucho se hace menos. Desafortunadamente, yo cuando hablo con los policías les digo eso, hermano. No, es que ya, y como decía ya la doctora Carolina, qué bueno tener uno el uniforme para poder hacer y meterme allá y mirar. ¿No? O sea, es mejor quedarse quietecito. Es mejor quedarse quietecito. Las cosas se van a dar en su momento. Se le van a dar en su momento. Entonces, aquí en el libro mío, los que tienen el libro saben, en la nota del artículo 150 traigo los apartes de la Corte. Y eso que es el de marzo. Yo creo que en el de junio hay más cositas. No me acuerdo. Cada nada le he hecho más cháchara a esos libros. Entonces, viene otro medio de policía. Entonces, estamos hablando que esa orden de policía son dos medios que son inmateriales, no son invasivos. Y viene el permiso excepcional. Oiga, la autoridad competente permite la realización de una actividad que está prohibida por la norma. Ejemplo, una venta ambulante.
Y eso toca hacerlo por acto administrativo. O sea, esa decisión se convierte en un acto administrativo. Pero debe estar reglamentada interiormente. A través de una ordenanza, a través de un acuerdo, o una resolución o un decreto municipal que diga, mire, vea, para el permiso excepcional para los venteros ambulantes, para las ventas estacionarias, cuando hay el día del mercado se podrá invadir el espacio público en la calle tal, a la calle tal, porque aquí no hay plaza de mercado. Un ejemplo loco, estoy hablando aquí. ¿Eso es posible, sí o no? Claro, es posible. De hecho, sucede en municipios donde no hay plazas de mercado. Yo no sé si en su municipio hay plaza de mercado, pero conozco varios municipios donde he estado dictando charlas, capacitaciones, por allá lejísimos, donde no hay plazas de mercado. Y obviamente se tiene que permitir el día de mercado la ocupación de la plaza del pueblo, de un sector del municipio a efectos de que pues, se pueda cumplir con él. ¿Sí les quedó claro? Muchachos. Sí, señor. Ojo. Sí, señor. La autorización es otro tema, muy parecido, pero en la autorización hay unas condiciones específicas, especiales. ¿Sí? La autorización, por ejemplo, debe ubicar ¿cómo es que se llama esas que le ponen, esas carpitas que ponen para que no se llueva ahí en la puerta? ¿Cómo es? Ayúdenme, muchachos, que me estoy olvidando en este momento. Parasol. Ese no es un permiso, es una autorización. Que generalmente es de carácter personal. Es intransferible. Y obviamente esa actividad no se puede hacer sin autorización. Los reglamentos, obviamente, como su nombre lo indica, regulan o reglamentan algo de la actividad policial. Los reglamentos pueden estar dictados por el gobernador o el alcalde. Incluso algunos han pensado que dentro del poder subsidiario los alcaldes y los gobernadores podrían reglamentar algunos aspectos de tipo procedimental para efectos de los procesos únicos de policía. Muy discutido el tema. Algunos han advertido que sí, que por ejemplo el alcalde podría decir, mire, para poder aceptar una querella debe presentarse por PQRS con tales y tales requisitos. Tema, vuelvo y repito, de discusión. A mi juicio eso es tema más fácil del presidente de la República a través de un decreto, como es el tema del comparendo. En este momento hay en el Congreso 2 proyectos de ley, uno encaminado a modificar el procedimiento frente al tema de los comportamientos del artículo 92, que no sean competencia de la Policía Nacional, sino que sean competencia del inspector de policía y que no se hagan por proceso único de policía, sino por procedimiento contencioso administrativo. Y hay otro proyecto de ley para efectos de organizar el comparendo de policía, de lo que conozco hasta ahora.
Y hay otros dos more por ahí que están como que para presentarse, no se presentaron ahorita, pero no he sabido muy bien de ellos. Yo no creo que eso pase, pues tampoco, eso ahorita no, con ese tema político, eso ahorita no va a llegar ningún perello. Con seguridad que eso en estos días no va a salir. Viene otro tema caliente, dentro de los medios que son inmateriales, y es la mediación policial. La mediación como instrumento comunitario, que es aplicable o ha de ser aplicable por todas las autoridades de policía, no solamente por el miembro de la Policía Nacional, sino por todas las autoridades de policía, como medio de policía. Y entonces uno podría pensar en aquellas situaciones que no son comportamientos contrarios a la convivencia y en los cuales el inspector puede mediar. Ustedes, un caso que les ocurre. A ver, un caso de por allá de la inspección de policía, doctora Carolina o Patricia. Bueno, donde el De eso personal es que usted mira y los hechos no los encuentra tipificados, o sea, usted no le encajan en ninguno de los comportamientos del código. Usted revuelca los 330 y pico de comportamientos y ninguno le encaja. Cuénteme, ¿cuál? A ver, pues eso pasa todos los días, ¿no? Ellos se los inventan. ¿Aló, me escuchan? ¿Quién se lo inventan? Los ciudadanos. Los ciudadanos y el personal uniformado también. Y que los tengo que atender. Uno, el casito del arrendamiento. Si altera la convivencia, es de cuenta suya. Sí, pero que llegan diciendo que no, que porque hace 6 meses no le pagan, que puede hacer si no le pagan el arriendo, que no le abren la puerta ni nada para cobrarle. Igual policía, entonces él hace su conciliación, su ponderación y le dice vaya donde la inspectora que ella le colabora haciéndole una citación de conciliación. Y no sería una conciliación, sino más bien una mediación policial. Sería una mediación policial. Pero ahí entonces viene el otro problema que yo les solicito también a mediación policial y ellos dicen que se guían de parte de la mediación solamente con los conflictos, los comportamientos contrarios a convivencia que se encuentran en la ley 1801 y que no pueden mediar otro comportamiento que esté externo al código. Otro, cuando van y encuentran a la persona peleando con arma, con cuchillo, con... Ahí hay un comportamiento, ahí no hay problema. Sí, pero ellos lo median. No, no estamos hablando de esa mediación, estamos hablando de casos. Vámonos a casos que no están tipificados en el código. ¿Dónde está la mano? Ejemplo. Yo creo que este ejemplo existe en sus municipios. Yadira, cuéntame. Sí, por ejemplo, doctor, un caso que viene la vecina y dice, es que su marido se pasa mirando acá a mi mujer. Ese usted no lo encuentra tipificado en ninguna parte, pero eso puede generar un conflicto de convivencia en él, ¿verdad? O la otra que llega, ya vea, es que no contenta con que me quitó el marido, pasa por el frente de la casa, se cae de la risa. Pero como ella es previo a... Sí me hago entender. Ah, eso es, altera la convivencia. Sí. Pero hay un comportamiento, no ha habido ningún comportamiento, la otra está riendo pues, porque puede reír, la otra cree que es que están burlando de ella, ¿cierto? Pero eso altera la convivencia y ya hay una advertencia. O como el muchacho, por favor apaguemos el micrófono y ahorita lo otro.
O el muchacho que es gay llega a la inspección de policía a decirle, mire, a fulanito de tal, no, sino gritarme que yo soy una loca, que soy una marica. Si me vuelve a gritar, me va a encontrar. Cítelo para que se ponga aquí de presente ante usted, que él no me va a volver a comprometer, de que no me va a volver a gritar en la calle así. Oiga, ¿usted para qué lo va a citar? Pues desde luego, ahí es donde viene la mediación policial, no la policía, porque la policía sí es competencia de agente de policía. Entonces, en esa mediación policial, que de pronto también los uniformados la han confundido mucho, es la interacción para evitar que ocurran conflictos y que se puedan regularizar los conflictos ciudadanos. No hay tipificación para eso. No hay tipificación. Porque no, que es que la vecina llega a las 10 de la noche y pone la pitadora y la lavadora, entonces ya no me deja dormir. Eso está tipificado. Usted lo mira y está en el artículo 33, numeral primero, literal C. Es que levanta a las 4 de la mañana y no tiene sandalias sino tacones y está taconeando en ese segundo piso y no me deja dormir. También está ahí. O no me gusta cómo se viste. Imagínense. Eso pasa. No, yo Bueno, tengo un Porque caso. ella se viste así es para incitar a mi marido. Dígale a la vecina que no vuelva a salir en pijama y a teta boleada a barrerle el frente de la acera de la casa. Con el personal extranjero sí me pasa bastante. Porque es que ya está saliendo así, solamente es cuando mi marido va a salir al trabajo. Ya, ahí el tema es, pero es un tema de que puede generar inconvivencia. La otra de pronto hasta despreocupada. Puede ser que en realidad le guste al otro y esté echándole ahí las indirectas, pero puede ser que no pase nada. O puede ser al contrario, ¿cierto? El otro apenas ya sabe la hora en que la vecina sale y sale para mirarla. Todo lo que puede llegar a suceder. Oiga, hay conflictos de convivencia, uno podría decir que sí, pero no son comportamientos contrarios a la convivencia. Y que si uno lo va a revisar, deben ser atendidos por la inspección de policía. Porque hay una solicitud. Y hay una advertencia de la existencia de un hecho que altera la convivencia ciudadana para esa persona y que puede llegar a generar posteriormente un comportamiento contrario a la convivencia, ¿cierto? Y por lo tanto podría ser sujeto de la actuación policial. Patricia y Luis Ángel. Patricia primero, las damas primero. Yo tengo un caso de un gatico que se perdió. De un gato. Un gatico, y se cansaron de buscarlo, y después de 2 meses, alguien le contó a la señora que el gato la tenían como a 4 cuadras de ahí. Entonces, El berraco cambió de casa. Exacto, entonces eso generó, no peleaba ni nada, sino que la señora fue y dijo que le entregara el gato, y la otra ya dijo que lo quería mucho, que lo había vacunado, y que le había hecho yo no sé cuántas cosas. Y ese es el caso, imagínense. Entonces, queda pero uno ahí viendo los está, cuadros. ahí la aplicación de la mediación policial. Como un medio de policía, porque usted no va a hacer procesos. Pero hay un procedimiento. Citar a las partes y darles a conocer, conocer usted la situación y darles unas alternativas de solución. Pero Luis Ángel. se hace un acta, ¿no? ¿Qué usted hace ahí? Sí, lo ideal es hacer un acta. Claro, claro que sí. Esa era la pregunta, doctor, si se levantaba un acta y también qué hacer porque
Entonces uno levanta ese acta y al día siguiente o a los 2 días están incumplieron el acta de lo que se había comprometido, por ejemplo, de no mirarla. ¿Qué hace uno en esos casos? Que tengo Ay, gente así que sí, sí, claro. toda la semana, mire que ya otra vez, mire que otra vez. Y eso no, hombre, Y otra eso vez me está mirando mi marido, otra vez me está riendo. Sí. Son las cosas locas que pasan en las inspecciones de policía. Sí. Veas que mi marido se volvió a perder. Seguro que fue por esa otra. Temas chicharrones que les toca a los inspectores de policía y me da risa porque en realidad son situaciones que pues no son del código. Pero en realidad usted va a mirar y puede afectar la convivencia y pueden llegar a resultar en comportamientos. Debe advertirse en el acta de que no cumplimiento, entonces podría pensarse en iniciar acciones de la una contra la otra, pero de carácter judicial, no policial, a no ser de que resulten en comportamientos contrarios a la convivencia, porque en la mediación policial no hay órdenes de policía. En la mediación policial ellos llegan a acuerdos y resuelven armónicamente sus desacuerdos. Entonces no hay el por qué decir que si incumplen se les va a aplicar una medida correctiva, porque es que no es una orden que usted está dando, sino ellos están llegando a, de una manera razonable, a resolver su conflicto. Yadira Yadira, ya nuevamente. Sí, buenas noches, doctor. Tengo una duda. El artículo 27, numeral 1, los verbos rectores de ese primer numeral. Tranquila que por allá vamos a llegar. Todavía no. El de reñir, incitar, de pronto que... No vamos a mirar por allá porque ese es de un día de clase. Tranquila. Apenas Gracias. estamos en el derecho procesal policial. Tenemos todo un semestre para ver todo lo demás. Vamos con despacio. Ahora vamos a ver los verbos rectores. Tengo una inquietud, doctor. Sí, Katia. Yo tengo un caso de que una señora colocó la queja contra otra porque dice que hace mucho ruido en su casa, que los tacones, que los niñitos gritando, y la señora del segundo piso, ella vive en el primero, la quejosa, en la del segundo piso tiene un niño que es especial y el niñito pues, ajá, es muy inquieto y eso brinca y salta, entonces la del primer piso dice que esa brincadera, que la tormenta, que tal, que cual. Yo la cité a audiencia, firmaron un compromiso donde iban a moderar y todo lo demás. La señora se me presentó a mí hace 2 días en la oficina diciéndome, y eso apenas tiene 5 días, 6 días que firmaron el compromiso. Se me presentó de que es insoportable el escándalo y que esa señora está incumpliendo el compromiso porque la bulla sigue, los niños siguen gritando, le hace la bulla con los tacones, que no sé qué, que ella iba a grabarlos porque me iba a llevar las evidencias a mí para que entonces yo impusiera las sanciones del caso, que tal y que cual. ¿Qué hago yo con eso? ¿Cómo yo sé si la del segundo piso en realidad hace un ruido o le causa tanta molestia a la del primero a tal punto de que yo tenga que imponerle una medida? Tocaría práctica probatoria. Pero entonces ya es por artículo 33, numeral primero, literal C. Y ahí es donde nos hablaba el doctor Edgar estas clases anteriores sobre el tratamiento diferenciado. ¿Será necesario aplicar medida correctiva en contra de una madre porque su hijo, siendo especial, actúa de manera diferente e incomoda a los vecinos? La respuesta es que no. La otra, que paren las pestañas, camine para atrás, que pase. Pero la verdad, policivamente no habría forma de controlar. Por eso, pero entonces en ese caso usted me dice que yo abriría pruebas, me dirijo al sitio. Abriría proceso para verificar y porque se tendrías que hacer la actuación. Para poder llegar a tomar una decisión, vea, se va, porque es que usted deberá determinar al final ¿se aplican o no se aplican medidas correctivas?
en realidad existe un comportamiento o no existe el comportamiento. Porque es que puede ser que en realidad existe el ruido, pero no existe el comportamiento como tal, o hayan eximientes de responsabilidad, como el caso del menor. Pero para poder llegar a tomar la decisión, usted tiene que tener elementos materiales probatorios. Ok, tendría que el padre de familia pues demostrarme con la historia clínica del menor, la discapacidad que tiene y todo lo demás. Exacto. Ok, gracias. Ángela Charcas. Doctor, una pregunta, pues yo lo hago así, no sé si está bien o está mal. En esas mediaciones, bueno, las partes llegan a un acuerdo, pero sin embargo, el despacho digamos Les que amonesta que si no cumplen. exacto, que deben de guardar respeto, de guardar la paz, de no sé qué, si no, so pena de iniciar la acción por el Eso artículo 35, debería quedar aparte del acuerdo. Sí, o sea, yo lo hago así, no sé si está bien o está mal, doctor. Acuerdo, y después del acuerdo usted le da una orden de policía. Sí, Ahí exacto. sí la cosa cambia. Yo lo hago así. Pero ¿cuál O es el sea, problema? De acuerdo a las sentencias, es que la orden de policía tendría que ser a través del proceso único de policía para poderla usted ejecutar. o sea que no se podría, no, estaría como... Lo que Porque pasa pues es que igual, lo que pasa es que son medios persuasivos, que después, yo considero que después de que no sean atacados y que no sean, no que no sean atacados, sino que no lleguen a vulnerar la dignidad de las personas, son aplicables, serían aplicables. Porque eso en realidad persuade. En muchas ocasiones, y sí. aquí hay una inspectora de policía, la inspectora de Río Negro, que ella, viene a poner la queja por ella, bueno, y llega a las 2, me va a tocar sancionar a las 2, no, nosotros llegamos, bueno, listo, o sea, Sí, a mí me ha o sea, funcionado, doctor, conducta, la o sea, verdad. conducta. Sí. Muchas veces, y como me decía aquí el inspector de policía de Medellín, de aquí de la zona mía, me decía, Carlos, tantos procesos que determinan simplemente como mandando una citación. Usted manda la citación y después cuando llaman, no, ya para que quiten eso, porque es que ya la vecina ya arreglamos. Y se acabó. ¿Sí? Porque a veces se denota la autoridad solamente con una mera acción, hacer la citación. Claro que hay veces que hay gente que ni con eso se arregla, pues, pero hay veces que ya irá. Sí, doctor, tengo una pregunta. Es que en mi municipio hicieron hartos comparendos por el artículo 35, numeral 2, en la época de pandemia, que porque estaba en toque de queda, porque de pronto llevaba una cerveza, pero la llevaba en lata y policía no aporta pruebas. Tengo muchos comparendos en ese sentido, Cuando doctor. estemos en la clase de comparendos, le doy las razones para que no aplique ni uno. Gracias, doctor. 2, 5,000, 6,000, 15,000 comparendos que tengan allá arrumados, no tengan por qué aplicar ni uno. Yo les doy las razones. Muchas gracias. Esa clase yo creo que tocará para el fin de semana, la otra semana. Oiga, es que hemos estado lentos. Yo me disculpo con usted porque la semana antepasada hubo una clase, 2 clases menos. Esta semana también, no, qué cosa tan horrible. Hemos tenido mucho traspiés. Ya deberíamos estar en este momento, sí, hablando de esa parte, casi. Pero bien. Katia. Doc, no sé si cabe aquí en el caso, pero le pregunto, otro caso que tengo, ya ese caso hubo decisión y se archivó. Es un caso con relación también a reuniones que se hacen en un lugar, en una esquina. En esa esquina venden panes y venden pizzas en la noche. Yo hice mi diligencia, los señores aportaron toda la documentación, reúnen, pues digamos, cumplen con los requisitos correspondientes para la actividad que están desarrollando,
pero hay un vecino que dice que tienen una pelotera desde hace años, desde que ellos pusieron esa panadería, que Si es por tema de ruidos, la eso bulla, no es exacto. competencia suya. Si Ajá, es un exacto. establecimiento Se quedó paralizado. de comercio, la competencia es de la... Sí, por eso, pero miren lo que hicimos nosotros, lo que yo hice en su momento. De hecho, ese fue mi primer caso. Yo lo que tengo son, ¿qué? 7 meses de ser inspectora. Ese fue mi primer caso. Los señores en audiencia conciliaron esa parte con relación a manejar, a no hacer de pronto escándalo, de no perturbarle en su tranquilidad, qué tal y qué cual. Yo les acepté, digamos, lo que ellos, el acuerdo en que ellos llegaron, y yo simplemente lo que hice fue cerrar el caso y archivé. El señor ahora hace poco me escribió un correo, me envió un correo en estos días, hace como 3 días, diciéndome de que el señor había incumplido ese acuerdo porque habían otra vez empezado bullas y todo lo demás, y me mandó un video. Dígale que usted le va a dígale que usted le va a remitir eso a competente, que es la Policía Nacional, porque usted no puede imponer sanciones por eso. Y ya. Pero se lo remito a la policía. Claro, es que yo no es competente. Artículo 93, numeral 3. Léaselo y verá que usted no es competencia suya para nada. Usted es competencia en la zona residencial. Pero si hay establecimientos de comercio, nada que ver usted. 93.3. Bueno, voy a leer bien esa parte, don.